Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo... Bueno, el tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, aquí desde los estudios de AM740 Radio Rebelde. Hoy tenemos una invitada acá en los estudios que Marcelo Duhalde la va a presentar. Sí, tenemos una invitada que cuando pensamos en traer gente joven para que diera su opinión y que, bueno... Yo vine. Refrescara un poco estos vejestorios que están acá, ¿viste? Los dinosaurios. Y inmediatamente pensé en Berenice Yáñez. Y me pareció que había acertado con la idea porque es alguien que empezó muy joven, pero sigue siendo muy joven y ha tenido un desarrollo muy importante. Actualmente es legisladora de la ciudad, diputada de la ciudad, y también ha tenido la fortuna de integrar la lista de unidad del peronismo para la próxima elección del 18 de mayo. Así que, hola Bere, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por lo de joven, porque no soy tan joven, pero... Sí, sos muy joven. Gracias por el cumplido. Comparado con nosotros. Pero acá tenés un promedio de edad elevado. Sí, de 40 y pico, ¿no? Sí, 40 y pico, sí. Lo nuestro igual es como los datos de la inflación que da el gobierno. Claro, Sí. un poco... Bere, lo que yo decía es verdad, ¿no? Empezaste muy joven vos, ¿no? A militar. Sí, muy joven es saliendo de la primaria y entrando al secundario, Claro. entre los 12 y 13 años. ¿Siempre en Capital? Siempre en la capital federal, sí. ¿De qué barrio sos? Yo me crié toda mi vida y gran parte de mi militancia es en la Comuna 3, que es San Cristóbal, Balvanera. Empecé como militante estudiantil. Primero estuve en el Normal 9, después en el Mariano Acosta, y ahí empezó la militancia con el Centro de Estudiantes. Nosotros peleábamos contra la ministra de Educación de ese momento, que era DECIBE. Claro. Contra la aplicación de la ley federal. ¿Quién era el segundo de DECIBE? No me acuerdo. No, Daniel Filmus. Daniel Filmus. Hay cosas que me quiero olvidar, Marcelo. Hay cosas que... Hay cosas que te explican otras. Hay cosas que explican otras. Que me quiero olvidar, que prefiero olvidar. Señor Pascual? Bueno, no quiero meterme en un tema tan escabroso, pero por suerte Daniel no es candidato. No. Pero bueno, desde ese momento, principalmente con militancia gremial estudiantil, después fue militancia barrial, después formé parte también del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, tuve también mi militancia sindical en ATE, cuando trabajaba en la Secretaría de Comercio. ATE Capital. Sí, ATE Capital. ¿Estaba el Tanito ya ahí? No, recién arrancaban ellos, porque yo no soy tan joven como me dicen. Entonces, bueno, nada, fue y mucha experiencia territorial, sobre todo, que tuvo también que ver con los distintos momentos en los que cómo se fue configurando la militancia del campo nacional y popular. Hubo momentos en los que acompañábamos con las madres los primeros movimientos de trabajadores desocupados, hubo otros momentos en donde también donde estaba y acompañaba distintos comedores, ¿no? Las primeras expresiones de los movimientos sociales a mediados de los 90, después con las empresas recuperadas, cuando recién se iniciaba, cuando arrancaba IMPA, Chilaver en la ciudad de Buenos Aires, el Bauer. Bueno, toda una militancia que hasta que fui militante cuando ingresé a la Cámpora, fue toda una militancia que fue acompañando, ¿no?, las distintas expresiones y organizaciones que se conformaban. ¿Entraste a la Cámpora en los inicios de la Cámpora? ¿O? En el mediados de 2008-2009, sí, más o menos. Cuando fue el conflicto con el campo. Claro. Sí, así que es. se ponían las carpas en el Congreso. Y aquí, que sos de contemporáneo del grupo de Paula Penaca,
con, Sí. o son posteriores a vos? No, ellos, Paula, El Cuervo, todo eso fue en el inicio de la Cámpora. La Cámpora, bueno, ahora no milito más en la Cámpora, eso ya lo sabe todo el mundo, Sí. pero son compañeros con los que hemos durante mucho tiempo caminado juntos y bueno, parte también de haber tomado la definición de apartarme, fue porque un conjunto grande de compañeros, que los cuales tenemos como referencia al compañero Cuervo Larroque, además... O sea, que estás en La Patria es el otro, Yo ¿no? estoy en La Patria es el otro y la agrupación en la que estamos es Renacer Peronista. Bien. Pues tengo una pregunta, sí, que no tiene que ver mucho con el tema. ¿Por qué el Yáñez que yo conozco es con Y? Sí, lo anotaron mal. Lo anotaron mal. Clásico problema Sí. inmigratorio. Lo anotaron mal, era con Y y quedó con I latina y Yáñez. Y hay muy pocos Yáñez. De hecho, hay otra diputada en la provincia de Buenos Aires que ¿Ah, también sí? es Yáñez. Y que no es y que pariente. no es pariente, es Lucía, y estamos tratando de ver qué Lucía, sí. tenemos en común, porque el apellido Yáñez Bueno, claramente está mal escrito. Vos buscás, Sí, un error de un Sí. empleado de vos buscás migración. qué cosas pueden tener en común y yo busco qué cosas puedo no tener en común con el Dualde de Lomas, por ejemplo. Claro. Sí, es verdad. Están El bueno y el bien- malo. Esos están bien escritos los nombres. Así es, así es. Decime, Bere, y vos, para empezar suave, Sí. ¿qué opinas del enfrentamiento que está habiendo en este momento entre el Cuervo, por ejemplo? Viste que te ablandamos un poco, primero te hablamos de la película y demás, y ahora ¡ping! Te dijo Bien. El joven. B-52 tiró la bomba y Me sorprendió el Cuervo ayer, ayer fue, o Ayer, lunes ayer. ayer, cuando Ayer y dijo- hoy también salió... Hoy no lo vi, pero ayer dijo que Cristina estaba, ¿cómo fue que dijo? Que estaba de rehén. de rehén de la Cámpora, y después dijo, no, de la Cámpora no, del grupo de Maxi. ¿Hay corrientes internas en la Cámpora? Sí, siempre las subo, siempre. Pero no tienen... Y eso, no quizás tienen- hoy no. No tienen incidencia, porque siempre es el tuit de... No, el tuit no, el WhatsApp de Máximo el que conduce, Sí, ¿no? a ver, yo me fui de ese espacio por diferencias políticas, doctrinarias y también metodológicas. Claro. Entonces, en lo que están actualmente, yo preferiría que lo expliquen ellos mismos en el caso de poder explicarlo. Después yo puedo hablar en términos de diferencias políticas y de lo que uno entiende, ¿no? De un análisis objetivo de lo que está pasando en nuestro país. Para mí el primer punto, digo porque hay también que hacer un esfuerzo de la militancia y de los quienes tenemos representaciones incluso institucionales, de elevar un poco más la discusión en términos políticos y salir un poco también de esta impronta bastante mileísta, ¿no? De tratar de que todo se simplifique a calificativos o a caracterizaciones bastante Sí, que se discutan las chiquilinas, ¿no? superficiales, ¿no? Superficiales y chiquilinas. Que se discutan las ideas, no Sí. estos argumentos que son de muy baja estofa como Sí. para que sean realmente motivos, porque acá los motivos son otros, no son... No, y que yo creo que hay una primera cuestión en la que empieza a haber un debate. Primero que obviamente que el peronismo pierde una elección y si no entra en un proceso de debate y discusión está en problemas, ¿no? Primero eso, porque digo, si se pierde es porque creo que ahí empieza el origen quizás de algunas diferencias. Estamos los que nos queremos hacer cargo de los errores que hemos cometido y están quienes permanentemente tienen como una intención de que la culpa o la responsabilidad sea de otro y entramos ahí en cuestiones de, bueno, yo no tuve nada que ver, la culpa fue de Alberto, la culpa fue de Guzmán, la culpa fue de esto, de aquel. Yo creo que esa es como una primera confrontación, ¿no? Bueno, el hacerse cargo de la responsabilidad que se tuvo como gobierno, que integramos todos, del frente de todos, y que hoy
arrojó algo que es un dato de la realidad, que Milei es presidente. Yo estoy convencida de que Milei sea presidente tiene más que ver con nosotros y con los errores que cometió el campo nacional y popular y puntualmente el gobierno del Frente de Todos, que con algún giro a la derecha de gran parte de nuestro pueblo. Yo creo que... Precisamente eso te iba a preguntar. ¿La juventud se derechizó o actuó en respuesta al sentirse traicionada y abandonada? Yo no creo que haya por parte de la juventud una derechización. Creo que esos son análisis bastante simplistas, sobre todo porque hoy no hay fuertes cargas, te diría incluso ideológicas, en las conversaciones o en los pensamientos. Sí hay cuestiones culturales, ¿no? Sí hay cuestiones culturales que para mí tienen que ver, porque hablamos de neoliberalismo y el neoliberalismo es más allá de una cuestión de sistema económico, es fundamentalmente también una cuestión y un bagaje cultural que lleva al individualismo, que lleva al egocentrismo, que lleva también a la meritocracia, que lleva también una cultura del sálvese quien puede, y yo creo que esas son herramientas con las que a veces de manera ilusa en parte de la juventud piensa que es por ahí en vez de construir caminos colectivos. Qué sé yo, hoy vos le preguntás a un pibe, yo tengo 3 hijos de varias edades, desde adolescentes hasta preadolescentes, y no con ellos, pero con amigos de ellos, vos le preguntás, bueno, ¿qué querés ser cuando seas grande o de qué? Multimillonario, ¿viste? Antes te decían, no sé, qué sé yo, actor, futbolista, no sé qué. Bombero. No, ahora los pibes, bueno, tienen otra dinámica, tiene mucho que ver con la cuestión de las redes sociales, con la inmediatez, tiene que ver también con una exposición muy berreta, ¿no? De la vida y de la individualidad. Entonces, yo creo que la gente no se vuelve de derecha en términos de política. Sí creo que hay modelos culturales que van acompañados con sistemas económicos, como es en el caso del neoliberalismo, y que forman parte de una cultura en la que nos cuesta cada vez más generar instancias colectivas o generar proyectos de país donde, por ejemplo, la juventud vea que es posible o que sus deseos, sus intereses, sus proyecciones tengan algún correlato con lo que se hace en términos, ¿no?, de gobierno, de gestiones y de Estado. Axel en La Plata, en el Teatro Argentino, habló de eso en forma práctica, que él como gobernador asistía a los barrios y de ninguna manera veía un rechazo a la actividad del Estado, al contrario. Sentía reclamo de la gente por la intervención del Estado, que me arreglen la escuela, que me arreglen con incluso en campaña electoral, muchos periodistas le hacían, pero ustedes están de acuerdo con destruir el Estado, están de acuerdo con quemar el Banco Nación y todo lo demás, y le decían que no. Y sin embargo después lo reflejan igual, todas las encuestas. Ahora, yo voy a lo siguiente, porque me interesó mucho esa pregunta tan incisiva que te hizo al principio Marcelo, de el tema de las bandas o de los grupos internos, las corrientes internas dentro de una agrupación. Cuando vos decís que ya ahora, dijiste en un momento, creo que ya ahora no hay. Bueno, eso pone sobre el tapete una vieja discusión del peronismo, ¿no? Que es el verticalismo. O sea, ya, porque que existan corrientes internas en sí mismo no me parece malo, porque quiere decir que hay distintas miradas de los distintos temas. Las corrientes internas hay que hacerlas confluir. Siempre las hubo, a veces nos cagamos tiros, pero otras veces se pueden discutir en una mesa, digamos. Sí, perfectamente. Ahora, si hay verticalismo, ahí sí yo me pongo del otro lado. Yo, digo, mi posición particular, la posición de mi agrupación que reivindica a un tipo como Cacho del Cadri, que lo discutía Perón, lo discutió de entrada. Por supuesto, pero eso... Perdón, Bere, antes que contestes vos, yo creo que el verticalismo existe y puede ser positivo cuando hay una conducción que se lo merezca, que se lo gane. El caso del que hablábamos hace un rato, de Néstor Kirchner, Néstor fue claramente una conducción única, vertical, porque se lo ganó y porque demostró que esa era la manera de avanzar. Pero, perdóname, Cacho del Cadri lo discutía Perón antes y lo discutió menos después, porque cuando Perón vuelve al poder,
dijeron, muchachos, miren que el enemigo es grande y fuerte, nosotros ahora podemos discutirlo, pero en un plano interno, en un plano de discusión de puertas cerradas. Yo traigo siempre el ejemplo de la frase famosa de Dardo Cabo. Nosotros somos leales, pero como somos leales, queremos discutir, porque queremos reforzar la lealtad con el aporte que nosotros hacemos sobre nuestra mirada de las cosas. Bueno, Los obsecuentes son muy peligrosos para el movimiento. nosotros ¿Qué lo hay? criticábamos, perdona, desde la revista Militancia, Perón en el 73, y en ese momento me acuerdo que publicamos una cosa que se decía con cierto humor, que era: Perón está loco porque cree que Gelbar es Miranda, que Isabelita es Evita y que Perón es Perón. Eran duros ustedes, ¿eh? Los precursores de la revista Humor, casi te diría. También le poníamos un poco de humor porque a veces El humor a veces sirve para descomprimir. Ahora, vos planteás que es un tema cultural. Yo tengo alguna discusión sobre el voto a Milei, que como todas son especulaciones, también me permito especular un poco. Primero, no creo que toda la juventud lo haya votado. Eso No, me parece que obviamente, no una creo. parte. Vos acá en la ciudad podés ver que los centros de jubilados sí, en su mayoría, vota macrismo, vota Milei, digo, que tiene que ver también con un grado superlativo Incluso en la de clientelismo ciudad de político. Buenos Aires, En la ciudad- Milei no hizo una de sus mejores elecciones Así a es. comparación con el resto del país. Sí, en la segunda vuelta, porque todo ese voto a Bullrich Sí. va directo a No, Milei. la primera, estamos se hablando de... canalizó. La llegada de Milei, indudablemente, para cualquiera que analice la realidad política, la conclusión inexorable es: el gobierno, que fue un desastre, de Alberto Fernández, de Cristina y particularmente de Massa, que de hecho funcionó como presidente de facto, como ministro de últimos Economía, meses. pero manejaba las reuniones de Gabinete Nacional. Devaluó, no llevó adelante políticas nacionales, al contrario, bueno, estábamos hablando del canal Magdalena, la entrega de las vías navegables, en fin. El gobierno popular pierde porque deja de ser gobierno popular, me parece a mí fundamentalmente. Entonces, el día de hoy, en este debate, en esta discusión, que todos sabemos que no es una cuestión de formas, Ni se de lista, ni de desdoblamiento, ni de paso. No es ese eso. es el debate, la discusión. Ahí de nos quieren fondo. llevar a debatir. Claro, No la hay discusión que- de fondo es la posibilidad que surja, como es el caso de Axel, alguien que tome el bastoncito de mando, tantas veces ofrecido a toda la sociedad, y el día que lo agarra Axel, parece el chiste que salió el otro día publicado, que decía: sí, pero para vos no, en el caso Sí. de Axel. Bueno, Berenice, habla, porque si no, acá Eso, no te me van a tiraron dejar. los tres No. juntos. ¿Por dónde empiezo? Ya te digo, o sea, para mí lo que sucede, y es el primer debate, es cuánto tuvimos que ver nosotros, ¿no? Con la realidad actual. Y ahí van a estar los que se quieran hacer cargo y los que no se quieran hacer cargo. La semana pasada, cuando Axel habló en el Teatro de La Plata, planteaba dos cuestiones que para mí son importantes. Una tenía que ver con esto, de la responsabilidad política, de tanto de un pasado reciente, ¿no?, del presente, que nos permite, ¿no?, obviamente construir un modelo plausible de convocar al conjunto del pueblo argentino, y después la cuestión de la unidad y la cuestión de la autoridad. Nosotros también tuvimos la mala experiencia de nuestro gobierno. También la podemos encontrar en aquellas cuestiones que se planteaban como, bueno, una unidad, pero una unidad que nunca tuvo bien en claro, ni primero un funcionamiento institucional para adentro, y después una cuestión de cercenar de manera caótica las diferentes autoridades y referencias. Y yo creo que hay algo... Perdón, era una unidad electoral, pero no había un plan de gobierno. No, una unidad programática que no se pudo, que no se trabajó, y que durante esos 4 años, digo, todos lo sabemos, había ministros que recibían instrucciones, otros que no, hubo áreas de gobierno donde fueron coladores espantosos. Entonces,
ahí yo no me enojaría tanto con la gente si tiene una idea negativa del Estado y de cómo se gestiona el Estado, ¿no? Porque si no pensamos que las cosas salen de un repollo determinado. Yo creo que toda la metralleta que tiró Milei en campaña con respecto a la casta, con respecto al funcionamiento del Estado y de las distintas instituciones, bueno, todo eso que caló muy hondo y que tuvo una recepción muy grande en gran parte del pueblo argentino, tiene que tener algún dato objetivo de real. Y ahí es cuando nosotros tenemos que revisar, y la discusión del Estado es un debate correcto, porque además vos tenés que pensar un Estado en el escenario mundial, que incluso, quien a veces levanta un poco la cabeza y podemos mirar un poquito qué está pasando más allá del ombligo nuestro, ¿no? Nos damos cuenta con un mundo que está cambiando en términos económicos, que está cambiando en términos políticos, y que va a haber que pensar de vuelta, ¿no? Este pacto social que da por origen el Estado social democrático, en el cual seguramente vamos a tener que pensar cómo lo refundamos. Con la cuestión de la autoridad y con respecto a la unidad y lo que tiene que ver en esa falta de funcionamiento que tuvimos en el Frente de Todos, yo creo que hay algo que no está siendo tenido en cuenta ahora, incluso en la discusión que vos mencionabas, por parte de algunos compañeros que están como, ¿no?, actividad preferida, ¿no?, su hobby preferido es atacar y todo constantemente, ir recortando incluso atribuciones del gobernador, que son... Lo que pasa es que cuando se lleva una cuestión personal es porque no se puede discutir en el plano político. Entonces yo digo, bueno, lo que no se puede discutir en el plano político es porque no existe o porque es inconfesable. Yo sí puedo seguir discutiendo en el plano político, porque hay una posición política. Entonces, yo creo que hay un elemento que también tenemos que tener muy en cuenta, porque también hay una crisis de representación grande y de la cual nos vamos a tener que hacer cargo si pretendemos gobernar el país los próximos años, que tiene que ver con la representación, que tiene que ver con la soberanía popular, que es a través del voto. Yo no puedo creer que para el arco político de parte de nuestros compañeros y compañeras, el tema del voto popular sea tan insignificante o ocupe un lugar tan insignificante en sus análisis políticos. ¿Por qué? Porque también vimos cómo fracasó en la Argentina la cuestión de, bueno, va a fulano, pero a fulano, que es el presidente elegido por los 50 millones de argentinos, recibe instrucciones en una oficina en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso no va, pero no va porque, de repente nos encaprichamos, no nos gustó. No se pueden pretender resultados diferentes con las mismas metodologías o con las mismas prácticas. Eso me parece que es básico, y en eso sí podemos encontrar, y no es cuestión de seguir probando con lo mismo hasta que en algún momento funcione. ¿No será que se va a lo mismo porque son los mismos objetivos? Porque se ha hecho carne el liberalismo en... Obviamente que hay dentro de nuestro propio movimiento, y esto ustedes podrán dar más cuenta de estas cuestiones, las distintos momentos en los que el movimiento nacional y popular, por su gran extensión, obviamente que es un movimiento en el cual las ideologías individualistas, la ideología liberal puede tranquilamente infiltrarse, por decirlo de alguna manera, dentro de el pensamiento y las prácticas de nuestros compañeros. Eso estuvo muy claro, bueno, en los 90, en parte de los 80, y después también. En parte de los 2000 también, porque vos, está bien, no está dentro del PJ, pero Massa se dice peronista. Sí. Y bueno, ¿y cuál es su pensamiento? Liberal. Hoy, una anécdota que viene a cuenta de esto, de lo amplio. Eduardo Amadeo, que fue... Él no es peronista. Clarísimo. Eduardo no lo quiero macartear. Eduardo Amadeo fue... Ya me está tratando de ponerme contra el arco, cosa de que uno esté a la defensiva. Eduardo Amadeo fue un niño mimado del cafierismo, dualdismo y menemismo. Sí, señor. Bueno, el día de ayer... Lo agarraron robando un iPhone en el buquebús. Robando un teléfono. Casi lo linchan y lo salvaron. Vos sabés que es un tipo de un dinero importante. Fue secretario de la Cedronar. Entre otras tantas cosas. Fue trabajador de Cedronar. Fue presidente del Banco Provincia con Cafiero. Era joven. Fue ministro de Desarrollo Social con Menem. Fue vocero de Duhalde en su gobierno. Fue diputado del PRO.
Y me tiene un recorrido muy importante, impresionante. Fue embajador argentino en Estados Unidos. No puede dejar de robar, evidentemente. No, y me parece que esto tiene que ver ciertamente con la amplitud del movimiento nacional y popular, no solo del peronismo, porque originariamente viene de la democracia cristiana este muchacho. Sí, viene de la democracia. Muy pero, cristiano, muy católico. Hace 40 años. Bueno, después estuvo se robaba la porque limosna del cura. Pero hay que decirlo, estuvo dentro del peronismo. Sí, claro. Además está casado con la única condesa que hay en la Argentina. No hable de religión usted, que no está Orlovsky. clasificado. También soy ateo. Uno de los primeros uno de los fundadores del cristianismo era Judas Iscariote. Eduardo Amadeo está casado con la única que yo conozca condesa que hay en la Argentina, la condesa de Orlovsky, que siempre estuvo manejando alguna sociedad de Se beneficencia. afanaron el título nobiliario. No, parece que viene de no sé de dónde, de Polonia, ¿no? Polonia, una cosa así, no sé de dónde. Es un personaje siniestro, con unas posiciones realmente posiciones que creo que en algunas cosas que es más siniestro que Milei. Mirá, vamos a incorporar nuestros oyentes, son bravos. Dejala hablar, que iba a empezar a hablar. Ibas a... No, pero pero por ahí lo incorporás a tu alocución, dale. Mario Alberto Gerard, las capacidades y experiencias de Axel, que son observables, sin poder medir en intensidad, pero indiscutibles, están afectadas por la confusión propia del momento que pone un velo. Y después dice, creo que la presencia de Massa y su vínculo con Máximo Kirchner incorporó una visión conservadora a la corriente K. Como opción de un proyecto de visión neodesarrollista, primarizado y exportador. Yo creo que la incorporación de una visión conservadora dentro del kirchnerismo no era nueva, había algunos. Lo que pasa es que Néstor los tenía cortitos y no los dejaba expresarse, ni le daba lugar, no le daba espacio. En síntesis, que había una conducción. Pero había una conducción. Berenice va a dar su opinión. No, que yo creo que ahí también hay que revisar en términos de, bueno, cuál es qué pasa en los años pares donde desarrollamos cuestiones programáticas y qué pasa en los años impares donde desarrollamos un frente electoral y elegimos los candidatos. Y tiene que haber una relación, ¿no?, de concordancia entre una y otra. Y a mí me parece, incluso en el debate, y por eso creo que también hay tanta cuestión pasional y en estos últimos días. Igual es una discusión que ya venimos, ¿no?, por lo menos desde hace un año. Que tiene que ver, me parece, con, che, loco, ¿qué pasó? Digo, porque se acompañó cuando fue candidato Scioli, bueno, bancamos a Scioli, cuando fue candidato Alberto, bancamos a Alberto, y cuando fue candidato Massa, militamos la campaña de Sergio Massa, que, entre paréntesis, hizo una buena campaña. Ahora, ¿qué pasa con Axel? O sea, a mí, digo... Hay muchas interpretaciones que van desde el plano, ¿me entendés?, psicológico, filosófico. Yo prefiero tratar de, por lo menos, darlo en el lugar de uno, ¿no?, zapatero a su zapato, que es el lugar de militante político. Si vos tuviste un tsunami, ¿no?, y quedó arrasado gran parte de nuestra construcción, tenés un riesgo de disolución nacional, que por lo tanto obviamente te va a costar también la disolución del movimiento nacional justicialista. Y en eso tenés a un compañero con una enorme responsabilidad institucional, que la llevó durante 4 años en los que gobernamos también en términos nacionales como Frente de Todos, donde sabemos que no hicimos un buen gobierno porque si no la sociedad argentina no hubiera elegido a Milei como presidente frente a los candidatos nuestros. Entonces, mirá lo malo que fuimos, que la gente prefirió a Milei. O sea, eso nosotros. El compañero Axel reelige.
y no reelige por 2 o 3 puntitos. El compañero Axel reelige por un 20% de diferencia, ¿no? Teniendo el territorio donde vive gran parte, ¿no? 17 millones de bonaerenses y una provincia que cuenta con los recursos y con el aporte a lo que es el PBI en términos nacionales fundamentales. Y yo creo ahí hay una cuestión. Cuando yo digo, che, loco, ¿qué pasa que pasa inadvertido el tema de la soberanía popular? O sea, ¿ya nos cagamos completamente en la soberanía popular? ¿De verdad pensamos que de repente tenemos un buró donde la gente, un partido, de repente nos volvimos stalinistas los peronistas? Yo soy peronista, Alguno puede ser, ¿eh? Yo soy peronista, no tengo nada que ver con el estalinismo y realmente creo en la democracia popular y realmente creo que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque sí soy de la idea de que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Y en la provincia de Buenos Aires lo hace a través del compañero Axel Kicillof. Yo la esperanza que tengo, porque la verdad que también venimos bastante cagados a palos, ¿no? Como sociedad, ¿no? En un montón de cuestiones. Pero digo, hay algo que vos decís, bueno, ¿dónde ponemos también la esperanza? Yo creo que la esperanza hay que ponerla un poco, bastante obviamente, en el compañero, como referente, como síntesis de este proceso que puede emerger, como un compañero que vuelva a hablar de un proyecto federal, porque digo, ese es otro elemento importante para la reconstrucción del peronismo y para la reconstrucción de un proyecto nacional. Volver a hablar de federalismo en un país que sabemos que es grande y que hoy las provincias cuentan con posibilidades, ¿me entendés?, económicas y de la explotación de determinados recursos naturales, que si no los tenemos en un proyecto federal, eso también va a hacer que la Argentina termine siendo una especie de Tupac Amaru. Ahora, ¿qué pasa? Es el pueblo el que vota, ¿eh? Entonces, ahí cuando me dicen la sociedad se volvió de derecha. No, la sociedad no se volvió de derecha. ¿Y qué pasó? ¿En Provincia de Buenos Aires le dieron de tomar la otra pastilla? ¿Qué pasó? No, ahí se gestionó bien, ahí el peronismo se hizo cargo de un gobierno poniendo por delante los intereses de los sectores populares y la mayoría del pueblo bonaerense, se gestionó obviamente, con todo lo que falta, porque falta un montón, pero digo, se gestionó con las premisas que nosotros tenemos como dentro del movimiento. Entonces yo pondría la esperanza, y ya termino con esto, pondría un poco el oído, ¿no?, en lo que dice la expresión popular y también en que esa expresión popular hoy encuentra una síntesis y una representación en el compañero Axel. Después, todas las demás discusiones, la verdad que para mí tienen que ver con una discusión concreta, que es la discusión de conducción. Digo, no se va a poder articular un proyecto nacional sin una conducción política. Bueno, yo creo que hoy esa conducción la expresa el compañero Axel, y esto no implica tirar a ningún compañero o compañera por la ventana, porque la compañera Cristina, con la cual creo que no hay ninguna diferencia en términos doctrinarios ni en términos programáticos. Digo creo porque últimamente no es ella la que habla, sino otros que hablan por ella. Y yo eso lo conozco y lo conozco adentro. Cuando todo el tiempo hay que sacarla hasta la última gota de sangre a la compañera porque no se logró construir cuadros intermedios o cuadros de conducción que se pudieran hacer cargo solo, y a los que sí pudieron les están tirando con todo, ahí tenemos un problema, pero es un problema de conducción y que hay que saldar rápidamente, porque lo que tenemos enfrente es muy grande, y yo creo que la mejor cuestión para dirimir estas cuestiones es con el voto popular. Y me parece que la definición del desdoblamiento y la definición, incluso digo, Axel empezó la apertura de sesiones de la legislatura este año pidiéndole por favor a la legislatura provincial que sea rápida en cuanto a la suspensión de las PASO que ya habían sido suspendidas a nivel nacional y que habían sido suspendidas en la Ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias. Bueno, todavía estamos esperando. En los tiempos en que se dilata, y esto también es una práctica que ya se agotó. Hasta el último día vamos a tener que estar boludeando con la información con respecto al pueblo, de cuándo va a votar, cómo va a votar y qué candidato va a votar. Eso también se terminó y eso también tiene que tener una finalización en términos de lo que implicaron esas prácticas para el momento de generar una democracia más fuerte y sobre todo representativa. Entonces, me parece que se tomó una definición que es correcta, porque Axel lo que tiene que cuidar es la gestión en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto los 17 millones de bonaerenses y bonaerensas.
Entonces no veo cuál es el problema. Si se le quiere poner una carga dramática a un desdoblamiento que tiene que ver con un reclamo además de la gran mayoría de intendentes, bueno, qué sé yo, que se explique, pero que se explique en términos políticos. Yo prefiero decir que además estamos discutiendo la conducción del peronismo, y bueno, pero digo, qué sé yo, no sé, la conducción del peronismo, una cosa, porque ahora se ve yo, digo, ¿qué se ordenó y qué se enderezó con Cristina, presidenta del PJ? Digo, hay que empezar a discutir las cosas, me parece, que están en la agenda y que son las cuestiones de las necesidades de cómo se enfrenta el gobierno nacional. Y yo veo un gobernador y toda una gestión que está enfrentando, pero no en términos discursivos, que en acción. Además estuvo en la calle desde el primer día. Desde el primer día estuvimos en la calle acompañando las distintas expresiones de nuestro pueblo que rechazaban las políticas del gobierno de Milei. Y por otro lado, con gestión concreta y mostrando y enfrentando y diciendo, che, este es el topo que destruye el Estado y así estamos, ¿no? Con una crueldad bárbara que sacamos cuidado paliativo para quien está a punto de morirse, quien sacamos medicamentos para las personas que tienen cáncer, que no hacemos los caminos que faltan, que no terminamos las obras que se han iniciado en términos de infraestructura, bueno, y todo lo que sabemos que hoy está llevando adelante, además de un endeudamiento feroz, ¿no? Que nos va a condicionar cualquier desarrollo económico y de soberanía política en los próximos por lo menos 50 años. Y por el otro lado tenemos un compañero con las limitaciones que tiene, digo, porque está peleando los fondos de la coparticipación, ¿no? Claro. Lo sabemos, con números complicados en la provincia de Buenos Aires, y que sin embargo yo lo veo todos los días con un conjunto de compañeros. Por eso digo, no es que es Axel solo y que de repente... No, también eso también tenemos que discutir para dentro del movimiento. Hay un grupo. Vamos a tratar de formar un movimiento y no formar un club de fan, porque cuando formamos el club de fan no nos va tan bien. Entonces, si yo pienso en un gran movimiento, como lo ha alargado, como lo ha expresado Axel, el movimiento Derecho al Futuro, con una amplia convocatoria, donde el movimiento obrero vuelva a tener una representación, donde las organizaciones políticas vuelvan a tener una representación, y las organizaciones sociales, en fin, las organizaciones libres del pueblo, otra vez adentro de nuestro gran movimiento, conducido y representado por la persona, pero que votamos. No que de repente, no, fulano, algo. Me parece que eso es lo que tenemos que discutir, y hay que cortar un poco con la discusión interna, porque eso, digo, el que no tiene nada para perder te va a tener boludeando todo el año. Nosotros tenemos mucho que perder, los argentinos y argentinas, porque nos está gobernando Javier Milei, ¿no? Y una manga de cipayos bárbara. Entonces me parece que ya está, ¿no? Zapatero a su zapato, a quien le toca gobernar, quien quiere representar, quien quiere construir peronismo y un movimiento nacional, tiene que poder hablarle al pueblo argentino, y ya no tanto por las redes sociales. Yo no las uso, me parece una mierda, parece un elemento, te diría, del demonio, las redes sociales. Salgamos a la calle, pateemos, ¿me entendés? Representemos, volvamos a convocar a los gremios de la CGT, volvamos a convocar, ¿me entendés?, al movimiento obrero, que estuvo ausente también en la formulación de políticas en los últimos años, incluso cuando nosotros éramos gobierno. Bueno, volvamos a convocar a los sectores productivos, digo, pues los sectores productivos tienen mucho para aportar a un proyecto nacional. Y hay muchas discusiones, bueno, ¿cuál va a ser el desarrollo de la Argentina? Sí, un proyecto industrializador, por supuesto, pero digo, con Brasil no podemos competir. Quizás ya haya que pensar en cómo la Argentina se inserta en el mundo, quizás incluso hasta te diría una industria más que tiene que ver del conocimiento, que lo que tiene que ser... Que lo proponía Cristina, por otro lado. Por eso digo, pero digo, hay cosas en las que, por eso yo digo, seguramente vamos a estar de acuerdo. Pero digo, hay que ponerse a laburar, digo, porque si no es todo piripipí, porque tengo tiempo y plata, entonces tengo tiempo para perder. Bueno, hay otros que no tenemos ni plata, ni miedo tampoco, pero que tampoco, y fundamentalmente no tenemos tiempo. Yo le iba a proponer de columnista, pero me estoy reflexionándolo porque se nos va a secar la garganta. No, dale. Pero porque me tiraron con todo. Yo tuve que responder, me habían tirado con 50.000 cosas. Igual, pero ahora, tengo que corregir que no es una organización estalinista la Cámpora. En todo caso tiene un estalinismo tardío. Sí. Claro. Porque Stalin venció en la Segunda Guerra Mundial, digo. No. Sí, Stalin ganó algo. Sí, y puso 25 millones de muertos, sí, ¿no? Sí, pero sí. claro. No te quejes por lo que te tiramos, porque ahora viene la segunda parte. Dale. ahora viene lo Arrancá. mejor. No, un detalle sobre lo que dijiste de la oferta electoral. Claro, la oferta electoral en la provincia de Buenos Aires, yo podía votar a Axel, en la capital.
Tanto es así que por primera vez nos abrieron la posibilidad de votar una opción, y votamos una opción que no nos conformaba. La verdad que Grabois no es santo de nuestra devoción, pero entre Massa y Grabois no lo pensamos mucho, y muchos nos canalizamos ahí. Casi un tercio de los votos sacó Grabois en la elección interna. Pero no es dueño de esos votos. No es dueño, por supuesto que no. No, de ninguna manera. Si me lo reclaman, decir, devolvémelo, porque no es tuyo. Pero digo, Un voto a Massa desde la izquierda. claro, y sí. Yo saqué la, Un voto No, a y Massa después desde la votamos, y izquierda. después yo votamos a saqué Massa. yo saqué la consigna vote a Massa en defensa propia, porque era lo que había que poner el escudo para que no llegara el otro, y llegó igual. Un breve paréntesis para decirle a los oyentes que los que no están viendo, se está llenando, hay muchísima, pero muchísima gente. Gremios, muchos gremios. En la concentración, muchos gremios, muchos sindicatos, mucha gente suelta, y recién son las 3 de la tarde. Ojo que a las 5 recién va a ser la hora. La convocatoria de los gremios era a las 15. A las 15, pero a las 5 son los jubilados, Claro. que recién esa hora va a ser. Sí. Así que quería decir esto para los que no están viéndolo o no están en la marcha, que sepan que hay muchísima Yo gente. Ahora sigo con el tema. ¿Te podés quedar, Berenice, un ratito más? Hasta y cuarto me puedo quedar, ¿sí? Porque tenemos un compañero que tenemos que Sí, llamar. tenemos que llamar un invitado telefónico. No, yo lo que te quería preguntar, porque sabemos que hay cosas abajo de la mesa, no hay ninguna duda que lo que se dice no es la verdad, lo que se dice sobre todo no son los verdaderos intereses, porque nadie está discutiendo por una formalidad de cómo se va a hacer, si va a ser una elección o se va a desdoblar, o qué sé yo cuánto, eso no importa, lo que importa es la disputa de poder. Y la disputa de poder tiene que ver no solo con el presente, sino con el futuro. Y yo te voy a hacer dos preguntas en una. Una, ¿Cristina cambió? Esa es una pregunta. Y la otra es, no es una pregunta, en realidad es una pregunta una sola. La otra es, hay una versión que dicen que Cristina quiere ser presidenta en el 27 y que para poder serlo tiene que esmerilarlo a Axel ahora, porque si no, competir en el 27 contra Axel mucho más consolidado sería mucho más difícil. Yo eso, Marce, no te lo puedo contestar. Primero porque no lo sé, y segundo porque me parece ciencia ficción. O sea, realmente no lo sé. Y en cuanto hacia Cristina, ¿cambió o no cambió? Yo creo que las personas cambian, fluyen, hay situaciones en las que todos pasamos en términos individuales y colectivos que nos hacen no ser siempre exactamente iguales. Después yo digo... No me refiero a lo superficial ni a lo formal. A lo político. Yo digo a lo político, no a esa cosa que también cambió el estilo con esos tweets, estilo Tita Merelo que está sacando ahora, que son bastante poco felices, me parece, esa postura medio arrabalera que tiene. Yo digo... Ella, cuando Mayán le propuso no darle la presidencia del Senado a La Libertad Avanza, ella no estuvo de acuerdo y obligó a que se la dieran. Se le podía haber sacado también la presidencia a Martín Menem, ella también se opuso. Y así hay un montón de medidas recientes que son desconcertantes para haber sido tomadas por Cristina. Perdóname, y agrego algo más. Nosotros acá acunamos un fragmento de un programa de Carlos Pañi, que es uno de los periodistas más lúcidos de la derecha argentina, un viejo columnista de La Nación, que habló en un momento de una Cristina fiscalista. Esto era al comienzo del gobierno de Alberto, me parece, ¿no? ¿Por qué? Porque la derecha tiene una dificultad. Vos fíjate, ¿quién es el tipo que más admira a Milei y Macri? Los dos. Menem. Uno de los tipos que más admira. Era un peronista. Porque tienen como la ilusión... lo acaba de decir hace poco Macri, que él espera un peronismo ordenado, todo el un tiempo peronismo. habla de peronismo. Porque sienten que ellos les cuesta perdurar en el poder. Ayer en un reportaje dijo, volveré y seré millones. Sí, por eso digo, hay la derecha, habrá querido ser, volveré y me llevaré millones. Yo voy a Eso esto me y parece que... yo voy a esto que es un poco duro por ahí. Pero la derecha huele, no sé si, no quiero exagerar, hay un viraje al centro de Cristina. La derecha lo huele. Es muy delicado. Lo huele. Pero, ojo,
no es que Cristina no dice cosas, Cristina dice cosas. Hay una actitud en la geopolítica, por ejemplo, que cambió en Cristina. Hay una actitud que es perdurable, que es el famoso tema de los trabajadores docentes, los trabajadores estatales. Eso fue terrible perdurable. y es muy reciente, eso es menos de 10 días. Pero eso es perdurable, eso es viejo en Cristina. Sí. Pero también, a ver, este Pañi justamente lo que dice, muestra un gráfico, en el 2014 el salario de los trabajadores había llegado a la mejor posición histórica en la Argentina, decía. Ahora hay que convencer a los trabajadores de que ahora viene el ajuste, decía Pañi, y decía, ¿no vendrá una Cristina fiscalista? O sea, ellos huelen eso, esperan un nuevo Menem, ¿no? Por supuesto que no quiero decir que Cristina lo vaya a hacer, pero tienen la esperanza de que haya un peronista de centro o equilibrado, como lo llaman ellos, que venga a convencer al pueblo argentino de que hace falta un ajuste. No a lo bestia, como lo hace Milei. Seguramente, y el peronismo siempre también se prestó para ese tipo de modelos y de ajustes. No es lo que estamos construyendo con Axel. No es lo que estamos construyendo con la convocatoria del MDF. No es eso. Te diría que lo opuesto. Digo, no se puede seguir ajustando. ¿En dónde ajustaríamos? ¿En dónde ajustaríamos? Creo que hay que incluso dar una discusión que no es desde un lugar de centro derecha, sino que es desde un lugar nacional y soberano, donde cómo se distribuye la renta argentina. Discutir obviamente la cuestión impositiva, porque desde ahí se empieza a generar mayores niveles de igualdad en nuestra sociedad, y discutir un modelo productivo. Digo, me parece que yo es te eso. agrego, si no discutimos las tasas de ganancia empresariales, porque la transferencia de ingresos de los trabajadores a los empresarios en la Argentina... Pero eso lo están haciendo además países como Francia y como Alemania, no es Cuba y vos tenés en cuenta Venezuela. Esto, tuviste 4 años de macrismo, 4 años con Alberto y nosotros como gobierno del Frente de Todos, y ahora 2 años de Milei. Entonces vos tenés ahí 10 años donde el Estado, ¿no? Y la política pública, la política estatal, ¿no? Una política de Estado, ha sido un flancito y ha sido un colador. Entonces, antes que discutir, o antes de pensar que el ajuste tiene que recaer en un sector en el que yo creo que nunca debe recaer, que es en los trabajadores y en quienes generan la riqueza de nuestro país, e incluso tampoco en los sectores productivos, pero en los sectores productivos que la ponen acá y que la dejan acá, la hacen acá y la ponen acá, no en las que se los llevan, que son parte del sistema especulativo financiero, ¿no? Entonces me parece que antes de hablar de ajuste o antes de agarrarse con los empleados estatales o con los empleados docentes, eso es un gran desconocimiento. Porque el empleo estatal es el empleado, no solamente el trabajador del PAMI o del ANSES, que son organismos, ¿no?, descentralizados, es también el de la municipalidad de... Que gana 2 mangos. De Banfield, de Loma de Zamora, que gana por debajo del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Entonces, hay un gran desconocimiento de lo que es el empleado estatal. Y después otra cosa, nosotros también nos tenemos que hacer cargo que todos los años que fuimos gobierno la contratación fue muy precaria. Y yo creo que a los trabajadores hay que pagarle lo que corresponde. Me encanta que lo diga, Están siempre como eso. Todos los ingresos en el Estado han sido con contrato a cara, o han sido con ley marco, o han sido con monotributo. Bueno, esa no es la relación de dependencia que nosotros queremos que tengan los trabajadores con el Estado. Entonces, agarrársela con los laburantes, que no era que no teníamos que ser fuertes con los débiles. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es como, de verdad, ahí, cuando nosotros fuimos responsables de cómo generamos esas contrataciones, hicimos contrataciones completamente precarias, en todo caso me haría primero cargo de ese error, y trataría de sí discutir un Estado que efectivamente tiene que ser más eficiente, pero no creo que la eficiencia del Estado pase por no pagar o pagar mal o precarizar a sus trabajadores. Vos le tiraste una bomba y te está devolviendo con todo el frente ruso, viene con el frente ruso. Sí. No, yo quería meter un tema. Yo no le tiré ninguna bomba. Sí, yo quería meter un tema ahí. En relación a la construcción del movimiento Derecho al Futuro, porque venimos
analizando y haciendo... 7 minutitos, 8 minutos se tiene que ir. medio Dale, segundo. dale. No me cercen el... No. Ya te macartearon y ahora no te van a dejar hablar. No. Es el viejo truco. Pascual, Pero ese, Pascual, perdóneme. yo te voy a ayudar, Pascual. Le Yo te pido voy a que nos ayudar, Pascual. interesemos Después todos. le traigo un todo, vinito todo, y todo. otra. Pascual. Algo abajo la mesa. Yo te hago la Tanto que habla segunda, abajo yo te hago la mesa. segunda, dale. El tema metodológico, la construcción de una corriente política con voluntad y vocación de poder popular que exprese todo esto que venís diciendo, que la verdad que suscribimos ampliamente. Que pocas veces escuchamos un dirigente político. Sinceramente sí. Es más, en algunos programas hemos hecho algunas críticas puntuales con nombre y apellido, justamente como lo de Cristina en contra de los trabajadores estatales, que nos parece aberrante para una dirigente de la talla de Cristina. El tema metodológico de la construcción, porque nosotros que participamos de distintos agrupamientos, venimos charlando con distintos compañeros e intentamos. Estuvimos en el Teatro de La Plata el otro día. Me volvieron a dar una cintita, como si fuera una vaca que estaba marcada, celeste para acá, amarillo para allá, los VIP acá adelante, los operarios al fondo, primera bandeja, segunda bandeja. Todo eso es muy liberal. A mí me pasó y me golpeó muy fuerte cuando... Yo lo detesto todo eso, Lo detesto y a veces hasta uno prefiere quedarse afuera con los compañeros y con las compañeras. Pero no fue un acto que se organizó desde MDF ni desde la gobernación. Pero eso sí me queda entiendo claro. que en este caso pero lo que funcionó como un tema operativo. No, pero ojo, porque yo veo una pulsera y me agarra alergia, Bueno. porque ya me parece que hubo un exceso, ¿me entendés? De esas pelotudeces que no tienen que ver además con nuestra propia identidad y nuestra propia idiosincrasia, como, ¿no? Queremos estar todos, queremos que sea un despelote y queremos andar a los gritos y contentos. Mi preocupación es que se refleje en la construcción política. Pero hay que decir que lo organizó Barrio de Pie y que Barrio de Pie lo pero conocemos. yo precisamente... Y que además los compañeros tenían yo creo que ahí, digo porque los compañeros hicieron un curso de formación que estuvo muy bueno, y teníamos un problema, digo, porque también hay que verlo en estas cosas. No era un acto político, era su cierre de su ciclo de formación, pero en el contexto en donde había quedado la fecha, eso se era transformó. inevitable. Entonces yo creo pero que de cualquier manera... pasó como, bueno, esto hay que darle un marco más o menos, pero vos fijate que en todo el último de los actos, que fue el del año pasado, el de Berizo, el del 17 de octubre, bueno, me parece que vamos por ese lado, ¿no? En un escenario que esté representada toda nuestra patria, ¿no? De lo trabajador, lo productivo, lo político, lo social, pero lo más cultural. allá de lo puntual, Digo, porque yo en eso a mí también me enferma la estamos pulsera, viendo, no. porque además nosotros también militamos y vamos viendo cómo se van desarrollando las cosas, es que se reproducen mucho los estilos, las formas que ha habido. Y ese es un problema hasta que ahora. vamos a tener que responsabilizarnos todos, porque yo siempre me parece que Hay pasa una esto. queja Somos muy los grande mismos, de compañeros vos pensás esto, que dicen somos los mismos. que la soberbia de la cámpora se ha trasladado a la patria es el otro. Bueno, esperemos que no, Clarito, esperemos te lo digo que no, como y se- hay que como lo trabajar sé. en que no lo sea así. ¿Sabes qué Yo pasa? creo, ¿sabes qué pasa? Es muy Discúlpame. difícil hacer algo distinto siendo la misma persona. Claro, hay que cambiar metodológicamente. Y creo que Sí. eso... Pero por eso yo también me permito, y creo que no tenemos que permitir la duda, tenemos que permitir el equivocarnos y tenemos que permitir también si nos mandamos una cagada o si hay cuestiones a corregir, hay que corregirla. Yo la otra vez me había enojado un montón porque en la marcha del 24 habíamos encolumnado por una calle que era recontra chiquita y que la verdad que era un caos bárbaro para los compañeros y compañeras que estaban en nuestra columna, Así era un es. despelote. Pero se dice, porque ¿qué pasa? No es que vamos a estar exentos de error. No es que llegamos a la tierra prometida, ¿entendés? No, para nada. No. No estamos exentos de No error. idealizamos Lo que nada. para mí la diferencia ahora tiene que ser el poder plantear las cuestiones sin correr ningún tipo de riesgo y sin que al compañero que uno se lo plantee tome alguna cuestión represaria y ir diciéndolo. Yo la otra vez dije, che, loco,
Qué pavote, una calle muy chiquita para meter todo lo que teníamos que meter, fue imposible, no nos podíamos mover, che, loco, menos patobica, ¿viste? Y esas cosas hay que plantearlas sabiendo esto, que somos las mismas personas haciendo el esfuerzo por hacer algo diferente. Nos vamos a equivocar todos mucho, somos los mismos, pero no hay que dejarnos pasar las cosas, ¿viste? Pero dos hay otra experiencias, cosa, más. dos experiencias. ¿Por qué digo? Porque más allá del acto, tomamos el ejemplo, pero para trasladarlo, me preocupa que después se refleje en la construcción política. Nosotros tuvimos la experiencia de conocer al comandante Hugo Chávez Frías. La verdad que no había problema para llegar a Chávez, ¿eh? Él te veía en el hall del hotel, allá en el Alba, y te llamaba, no hablaba, más que saludarlo, no que podía puede haber hablar. salido caro, porque justamente las razones de su Sí, muerte tienen claro. que ver con esa flexibilidad de su seguridad, ¿no? Sí, está bien, pero... Bueno, pero vamos al grano. Y el punto, y en otra oportunidad, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en su momento, que era Mariotto, fue a una actividad en Vicente López y tenía alrededor de él un racimo de gente que lo llevaba a empujones y en andas prácticamente, y los compañeros que habían ido a la actividad, que querían hablar, que lo conocían de antes, imposible acercarse. ¿Qué quiero decir esto? No por el hecho de acercarse o no a un dirigente. El tema es, cuando se plantea la construcción, si realmente la construcción es democrática, es popular, puede haber síntesis de lo que conducen, sí, está bien, pero más allá de expresarse los compañeros, también quieren ser parte de la toma de decisiones, de la discusión de las cuestiones estratégicas. Yo que precisamente quería ir a ese punto de que somos los mismos, pero el problema es el proyecto, no es los vicios, estas cosas que decía Pascual siempre. Sabemos que todos esos tumultos que se hacen en los actos y que sé yo cuántos son provocados por los mismos que se hacen proteger de alguna manera de no sé de quién, porque nadie le va a hacer nada, pero ahí si no haces esa puesta en escena parece que no sos dirigente. Entonces cuanto más quilombo se hace alrededor tuyo, más importante sos. El tema es que lo que tiene que cambiar es el proyecto. Los mismos podemos cambiar el proyecto, pero ¿cómo se va a funcionar? Que yo sé que vos no te llamas Axel, pero ¿cómo se va a funcionar, digamos, en medio de esta confrontación tan brutal, con un gabinete que está lleno de camporistas y de Frente Renovador? No, Marce, eso no lo sé, porque aparte mi militancia es en la ciudad de Buenos Aires. Maradona es un poroto al lado, hizo jueguito, No, es que jueguito, además te es pasó, verdad. túnel. No, además es Maradona, verdad, y tiene que ver con incluso el respetar a los compañeros que están en ese pedacito de frente de batalla. A mí me toca la Ciudad de Buenos Aires, voy a tener que venir otro día para convencerlo de que voten a Santoro y que no se me fuguen. No va a ser fácil. Y que no se me fuguen ni con Naval Medina ni con el Kim. No es la primera vez que votamos por descarte, ¿ves? Sí. No, aparte yo estoy número 10. Sí, eso es lo que te iba a decir. eso, Estoy número estás 10 número 10 no porque y- vos quieras. Eso es producto de que el peronismo, entre comillas, no sé si cuánto peronismo es en realidad, está en manos de gente desde hace muchísimo tiempo. Es una especie de coto privado que ponen y sacan como mejor les parece, porque vos sos una especie del último moicano, ¿viste? Pues sos la única en representación de una corriente fuerte que también existe en Capital, pero sin embargo no tiene, no le dan opción a la... No, pero Berenice, igual para pensé aclararlo bien. Sí. Que haya bajado en su posición en la lista no tiene solamente que ver con la conducción de la capital. Hubo otra influencia. No, pero si estamos... O otro llamado Pero de otro hoy lado. Hay un... Ustedes piensen que los han cierres de arreglado lista con él. no son actos de justicia. No, evidentemente. Son cierres de lista. Qué buena, esa estuvo buena. Son cierres de lista, simplemente. Y la verdad que el que es militante, qué sé yo, o sea, sí, te calentás, puteás, digo, hubo una situación media de veto, Hemos ¿viste? vivido Y eso, demás.
pero yo tengo que hacer una campaña hoy con mis compañeros y mis compañeras, porque además de verdad uno pretende o está en ese camino de representar. Entonces ahí el que se enoja pierde, diría en general, y hay que meterle, porque aparte hay muchas trincheras para dar peleas. Entonces, bueno, coyunturalmente a mí me tocó estos últimos 4 años ser legisladora, pero hay una sobreoferta de trincheras para pelear en la Ciudad de Buenos Aires y en términos nacionales. Y en la provincia. Y en la provincia, que son un montón, ¿me entendés? Entonces, bueno, hoy me tocará empujar en esta lista, y después también el compromiso de armar algo en la ciudad, que es lo que nosotros con todos los espacios y todas las expresiones de Axel en la ciudad queremos conformar, que es el MDF. Sí. Y va más allá de cuestiones de ingeniería electoral. Por supuesto. Yo creo que lo que sí, de la misma, digo, sí tenemos que tener cuidado con que, primero, que la derecha hoy está un poco fragmentada en la ciudad y puede ser una cuestión buena oportunidad. Una buena oportunidad. Y otra cosa que ya la tenemos que ver, y que en esto sí hay que hacer un gran acuerdo entre los que estamos a cachetazos o a patadas, que la ciudad no puede quedar en manos de los libertarios, porque realmente eso sería un paso dificilísimo de revertir quizás en un futuro, y que nos haría mucho mal, porque imagínate si acá que está la riqueza concentrada de este país, la manejan estos tipos, cagamos. No puede volver a pasar lo que pasó por miopía política, que fue cuando Lustó le podía ganar a Rodríguez Larreta, y por mezquindades de cuestiones totalmente secundarias, Sí. no se lo quiso votar a Lustó. Yo voté a Lustó. Hay que también saltar la tranquera, ¿eh? Hay Sí, que también. convocar a los compañeros Bueno, a que ahí- salten la tranquera. Nosotros porque... somos especialistas. Sí, sí, No, no, lo vi. Me di cuenta. Bueno, Bere, te vamos a dejar ir porque ya pasó la hora que te tenías que ir, pero ¿cuándo querés volver? Y tengo que volver en campaña porque me doy cuenta que los tengo que convencer. Así les hablo un poco de la ciudad, que acá es mucho lo que hacemos. Sí, es también. verdad, no hablaste de la ciudad. No pude hablar de la ciudad, y la verdad que yo estoy con la campaña acá. Dale. Y laburamos mucho, y representamos una agenda en la ciudad que a veces también está ninguneada y no sale por ningún medio, que es la sociedad, que es la de la urbanización de nuestras villas. Y hay mucho para contar de Lo eso sabemos. también. Bueno, Lo sabemos. va a haber elección el 18 de mayo, un poquito antes, Sí. te convocamos. No, vení el miércoles que viene o el otro, cuando quieras. Bien, el miércoles que viene o el otro, ahora nos escribimos y quedamos, o el que viene o el otro. Dale. Bueno, listo. Así es. Gracias. Bueno, con Berenice cuido mucho mi garganta yo. Sí, muchas gracias, Berenice, y te esperamos entonces que... Un gusto, y este reportaje va a tener una repercusión muy grande, estoy seguro. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, esperemos que sí. Más allá de que lo que vos podés querer. Bueno, compañeros, me voy rajando Dale, a la dale, marcha. dale. Y el miércoles que viene o el otro. Dale, nos hablamos. Chau, chau. Berenice Yáñez estuvo en Para el Pueblo. Debemos creo que 2 tandas. No sé. Debemos la Perdí tanda la cantidad de tandas que las debemos. 2:30 y la de las 3 debemos. Dale, Dayana, dale con las tandas, dale.